QHPS Naruto es exiliado por una maniobra del consejo y dirige a la tierra natal de su padre. La luna llena brillaba con fuerza en el cielo nocturno, irradiando un resplandor luminoso sobre la aldea de Konoha. A su alrededor, diminutas motas blancas salpicaban la oscuridad. Era un espectáculo hermoso, si alguien estaba despierto para contemplarlo. Por suerte, había una persona que podía hacerlo, pues se encontraba frente a las dos gigantescas puertas verdes que constituían la entrada principal a la aldea. Sus ojos azul celeste brillaban con la luz de la luna, parcialmente ocultos por el flequillo de su cabello rubio y puntiagudo. 3 marcas negras, parecidas a bigotes, adornaban sus mejillas, dándole un aspecto algo salvaje. Vestía un mono naranja y azul que le cubría todo el cuerpo. A juego, calzaba unas sandalias shinobi azules. A la espalda llevaba una mochila mediana con todas sus pertenencias. O al menos, todo lo que sabía que necesitaría al abandonar Konoha. Solo tenía que dar un paso para lograrlo, pero no podía. Konoha era el único lugar al que había llamado hogar, y marcharse no sería fácil. Guardaba muchos recuerdos de su vida en la aldea shinobi más grande de la nación. Eran una mezcla de buenos y malos, predominando estos últimos en su infancia. No fue hasta que se convirtió en shinobi que empezó a tener buenos recuerdos de verdad. Y fue precisamente por esos recuerdos que quiso quedarse. Quería seguir creando recuerdos en la aldea. Tantos que acabarían eclipsando los malos. Todavía tenía muchas cosas que quería lograr, tantos sueños y metas que se había propuesto desde niño. Huelga decir que Uzumaki Naruto no quería ir. Desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer al respecto. El consejo se lo había dejado muy claro ese mismo día. Llevaban años intentando expulsarlo de la aldea, pues no querían que un demonio como él permaneciera en un lugar donde todos residían. Y, después de todos estos años, finalmente lo consiguieron. Naruto se había preocupado por eso cuando aún era un civil, pero creía que estaría fuera de su jurisdicción una vez que se graduara de la academia y fuera reconocido como genin de las filas shinobi de Konoha. Pero nadie esperaba que actuaran así a espaldas de Tsunade. Fue una jugada inteligente, admitió Naruto. Como Hokage, ella jamás les permitiría expulsar a Naruto de la aldea. Así que recurrieron a una de las tácticas shinobi de subterfugio y lograron su objetivo. Luego fueron a ver a Tsunade, seguramente con una sonrisa de suficiencia en sus arrugados rostros, y le dijeron que debía exiliarlo por orden del daimyo. Ella intentó refutarlo, pero era completamente cierto. Además, la orden incluía la amenaza de recortar los fondos de la aldea si no se cumplía de inmediato. Con las manos atadas de esa manera, Tsunade había convocado a Naruto a su oficina para que hiciera algo que sabía que lamentaría por el resto de su vida. 5 horas antes, oficina del Hokage. Siéntate, Naruto le dijo Tsunade cuando entró en la habitación, con una voz apenas audible en un susurro. Naruto sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oírla hablar. En todo el tiempo que llevaba conociendo a la voluptuosa Hokage rubia, jamás la había oído hablar así. Por eso se sintió tan nervioso al dirigirse a sentarse frente a su escritorio. De camino, Naruto se percató de que su mentor, Jiraiya, también estaba en la habitación. El rostro del alto Sannin de cabello plateado era impasible, sin mostrar emoción alguna mientras permanecía de pie junto a Tsunade con los brazos cruzados sobre el pecho. Verlos así le resultaba un tanto inquietante. Una actitud completamente distinta a la de las personas que consideraba tan cercanas. Ni siquiera después de que Naruto se sentara en una de las sillas frente al escritorio de Tsunade, se pronunciaron palabras. Sus ojos se movían rápidamente entre los dos Sannin, esperando que alguno dijera algo. Pasaron unos instantes más antes de que Naruto decidiera romper el silencio, ya que no parecía que fueran a hacerlo pronto. ¿Qué pasa, abuela?, preguntó a su compañera rubia, frunciendo el ceño mentalmente ante la falta de reacción al apodo que le había puesto. Jiraiya y Tsunade se miraron y luego volvieron a mirar a Naruto. Jiraiya suspiró antes de decir: «Algo ha pasado, Naruto», le dijo a su alumno. «Algo muy malo. Y por eso no podré llevarte a ese viaje de entrenamiento». Esto provocó que Naruto abriera los ojos con sorpresa. «¿Qué?», preguntó en señal de protesta. «¿Pero qué pasa con Sasuke? Prometiste ayudarme a hacerme más fuerte para poder traerlo de vuelta a la aldea». El Sannin sapo bajó la mirada con tristeza, dejando escapar otro suspiro. Giró la cabeza para mirar a su compañera. «¿Quieres decírselo tú, Tsunade Hime? ¿O lo hago yo?», negó con la cabeza, rompiendo el silencio que la había envuelto. No respondió Tsunade. «Lo haré yo».
Tras decir esto, pareció intentar armarse de valor. Naruto lo reconoció de una de las veces que la había acompañado al hospital. Solía hacerlo cuando tenía malas noticias que dar a un paciente. Y eso, sin duda, no era buena señal. Lo siento, Naruto-kun. Has sido exiliado de la aldea. Y así, Naruto se quedó paralizado. Sus pupilas se contrajeron y sintió como si su corazón se hubiera detenido. ¿Qué? Tartamudeó. Buscó en sus ojos a ver si no se trataba de una broma para vengarse de él por todas las veces que había llamado vieja a Tsunade o por aquella vez que hizo que un grupo de mujeres a las que había estado espiando en las aguas termales le dieran una paliza a Jiraiya. Desafortunadamente, esa esperanza se desvaneció al ver sus expresiones impasibles. Aunque no quiera que sea así, le dijo Jiraiya, esto es real, Naruto. Una vez confirmado, Naruto bajó la cabeza y miró al suelo con incredulidad. Al ver lo que su alumno estaba pasando, Jiraiya se acercó y le puso una mano en el hombro en señal de consuelo. Sin embargo, Naruto no se dio cuenta, ya que su mente procesaba la información. ¿Por qué? Logró susurrar en medio de tal confusión. Tsunade pudo oírlo a pesar de lo bajo que hablaba y respondió. Fue obra del consejo. Naruto levantó la cabeza de golpe al oírla mencionarlos. Tenía mucho sentido. Llevaban intentando deshacerse de él desde que tenía memoria. Una pregunta le asaltó la mente al instante al enterarse cómo lo consiguieron. El consejo no tiene poder sobre el Hokage ni sobre los shinobi. Es cierto, afirmó Jiraiya. No lo hacen. Por eso acudieron a alguien que tenía incluso más poder que el Hokage, el mismísimo Daimyo de Ino-kun y Tierra del Fuego. Tras esto, Tsunade asintió. Aparentemente, llevan un tiempo escribiéndose con él, comenzó. Al principio le enviaban cartas informándole de cada vez que accedías al chakra del Kyuubi. Luego le contaban que yo no hacía nada para controlarte, lo que los llevó a suplicarle al Daimyo que interviniera. Conociéndolo, probablemente no consideró hacer nada debido a su indecisión. Un ceño fruncido apareció en su rostro antes de continuar. Al ver que no obtendrían ayuda de él simplemente enviando cartas de queja, un hombre llamado Shimura Danzou viajó a su mansión para tener una reunión personal. No sé qué le dijo al Daimyo, pero regresó con esto y me explicó que no había nada que pudiera hacer. Tomó un papel de su escritorio, se levantó y se acercó a Naruto para mostrarle su contenido. ¿Qué es esto?, preguntó Naruto mientras sus ojos recorrían el papel. Una orden de exilio, respondió Tsunade. Es una orden que solo puede emitir el Daimyo si lo considera necesario. No se ha emitido una desde el reinado del Shodai y se dice que es incluso peor que el destierro del Hokage. Si yo la hubiera emitido, habría podido limitar el tiempo que no podrías regresar a la aldea. Con la orden. Apretó los labios, intentando contener las lágrimas. Me temo que no podrás regresar a Konoha. El corazón de Naruto se encogió por completo al oírla decir eso. Jamás volvería a ver Konoha. Ese hecho lo hizo cerrar los ojos con fuerza, las lágrimas se le escaparon por las comisuras y le corrieron por las mejillas. A todas las personas que había conocido a lo largo de su vida, ya no las vería ni hablaría con ellas jamás. Ya no podría ir al puesto de ramen Ichiraku y charlar con Ayame y Teuchi mientras comía su plato favorito. Jamás podría entrenar ni ir a misiones con los amigos que había hecho al convertirse en shinobi. Y lo peor de todo era que la promesa que le había hecho a Sakura de devolver a Sasuke a Konoha no se cumpliría. Todo porque el consejo no quería un demonio en el pueblo. Aún después de todo lo que había hecho por ellos, seguían convencidos de que era una especie de bomba de tiempo a punto de estallar con el más mínimo uso del chakra del Kyuubi. Creía haber demostrado su valía al salvar la aldea de Gaara durante la invasión del examen Chunin. Supongo que se equivocaba. Su opinión sobre él jamás cambiaría, hiciera lo que hiciera. Lo odiaban porque había sido elegido para contener al zorro demonio conocido como el Kyuubi no Yoko. Y no habría forma de cambiar su opinión sobre él por eso, aunque no tuviera control sobre ello. ¿Por qué ahora?, preguntó Naruto, mirando a Tsunade. Si solo tenían que acudir al Daimyo, ¿por qué el consejo no lo resolvió antes? ¿Por qué esperaron hasta ahora para desterrarme? De repente lo comprendió, abriendo mucho los ojos. Es porque no logré traer de vuelta a Sasuke, ¿verdad? Eso parece, muchacho, respondió Jiraiya, enderezándose y apoyándose en el escritorio hasta quedar junto a Tsunade. Hasta entonces, sus razones no eran lo suficientemente sólidas como para justificar una orden de exilio. Pero, sumado a la deserción de Sasuke, bastó para convencer al Daimyo de que debía ser expulsado de la aldea.
Probablemente también manipularon los detalles para su propio beneficio. Debían de querer deshacerse de mí a toda costa, dijo Naruto, bajando la cabeza con una mueca. Teniendo en cuenta que solo ha pasado una semana desde que se fue. Los recuerdos de aquella misión le asaltaron la mente. Casi todos los que participaron habían resultado gravemente heridos, él incluido, y Sasuke había logrado cruzar la frontera y reunirse con Orochimaru. Sin embargo, él era el único al que culpaban del fracaso de la misión. Era tan típico del consejo usar algo así en su contra. El rubio de bigotes permaneció en silencio durante los siguientes minutos. Jiraiya y Tsunade intercambiaron miradas preocupadas al verlo sentado en la silla con la cabeza gacha, mirando al suelo con una expresión de derrota. Naruto levantó lentamente la cabeza, sus ojos azul celeste brillando mientras miraba a los dos Sannin. ¿A dónde se supone que debo ir? La pregunta los impactó profundamente. Konoha ha sido el único hogar que he conocido. No tengo otro lugar. Tsunade se agachó a su altura y lo abrazó con fuerza, incapaz de soportar ver así a uno de sus seres queridos. Apoyó su cabeza en su hombro izquierdo y la sostuvo allí mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El líquido, cargado de tristeza, pronto cayó sobre su aori verde, empapándolo. Giró la cabeza hacia la derecha, mirando por encima del hombro para dirigirle a Jiraiya una expresión firme, con lágrimas que también brotaban de sus ojos. Se lo diremos. Jiraiya sabía de qué hablaba. Abrió mucho los ojos por la sorpresa durante un par de segundos, pero luego simplemente le sonrió, ya era hora. Dijo con voz mucho más alegre, pues estaba feliz de poder contarle a Naruto quiénes eran sus padres. Cuando Naruto se hubo calmado, Tsunade se separó de él y se puso de pie. Él se secaba las lágrimas con las mangas de su chaqueta. ¿De qué hablas? Preguntó entre sollozos. Decirme que... Tus padres, le dijo Tsunade con una sonrisa. Los ojos de Naruto se posaron en los dos Sannin, muy abiertos por la sorpresa. Siempre había querido saber más sobre ellos. El tercer Hokage no le había contado mucho sobre sus padres. Solo que eran shinobi muy hábiles que murieron durante el ataque del Kibi a la aldea la noche de su nacimiento. ¿Quiénes eran? Preguntó con avidez, ¿y por qué no me han contado nada de ellos si sabían quiénes eran? Jiraiya frunció el ceño antes de hablar. No es que no quisiéramos decírtelo, Naruto dijo mirando a Tsunade. Pero tus padres tenían muchos enemigos en vida. Si hubieran descubierto que eras su hijo, te habrían perseguido. Y créeme, no estás preparado para luchar contra la gente que enviarían a matarte. Dicho esto, añadió Tsunade, solo te lo decimos ahora porque no pienso dejarte ir sin contártelo. Así que tendrás que tomar una decisión después de que te lo contemos, Naruto-kun. Su rostro se ensombreció lentamente. Ya no estaremos aquí para evaluar tus habilidades. Dependerá de ti si quieres mantener en secreto la identidad de tus padres o no. Puedes decidir después de que te lo contemos, ¿de acuerdo? Naruto asintió, sin decir nada para que los dos Sannin pudieran continuar. Le temblaban las manos mientras se aferraba a las rodillas. La incertidumbre comenzaba a afectarle y sentía una creciente ansiedad por descubrir quiénes eran sus padres. Era una de las cosas que siempre había querido saber. Empezaremos con tu padre, dijo Jiraiya tras unos instantes. Su nombre era Namikaze Minato. El Yondaime Hokage. El rubio de bigotes quedó atónito al oír esto. Tenía la boca abierta y sus ojos azul celeste resaltaban de lo abiertos que estaban. ¿El hombre que selló al Kyuubi dentro de mí, es mi padre? Preguntó Naruto, llevándose inconscientemente una mano al estómago. Así es, respondió Tsunade. Ahora todo tenía sentido para Naruto. Desde que descubrió que era el contenedor del Kyuubi, se había preguntado por qué el Yondaime lo había elegido. Por lo que sabía de Yondaime, no parecía el tipo de persona que le impondría semejante carga a un huérfano cualquiera. Y tampoco le pediría a nadie más que usara a su hijo. Sin embargo, confiaba en su propio hijo para contener al poderoso zorro demonio. Ya veo, dijo Naruto sucintamente. Se lo tomó mucho mejor de lo que pensaba, pensó Tsunade parpadeando un par de veces. Jiraiya imitó el gesto, pero se sorprendió aún más, pues no era la reacción que esperaba del rubio bigotudo. Naruto notó sus rostros, se frotó la nuca y soltó una risita. En realidad no lo culpaba, les dijo. Parpadearon de nuevo. Contra algo como el Kyuubi, no había mucho que pudiera hacer. Solo quería saber por qué me habían elegido a mí como su contenedor. Ahora que sé que es mi padre, todo tiene sentido.
¿En quién más podría haber confiado para sellar al Kyuubi sino en su propio hijo, verdad? Ajá, dijo Jiraiya. Esa es una respuesta extrañamente madura viniendo de ti. La sonrisa de Naruto se desvaneció y una vena se le marcó en la frente. ¿Qué se supone que significa eso, ermitaño pervertido? Preguntó, frunciendo el ceño. Jiraiya levantó las manos en un gesto conciliador, pero la expresión fingida de su rostro no convenció al rubio. Nada, nada, respondió. Naruto fulminó con la mirada a su maestro, deseando que le prendieran fuego al pelo o algo parecido. Por suerte, en ese momento entró Tsunade y le dio un golpecito en la cabeza al Sannin de cabello plateado. Estaba claramente molesta, a juzgar por el tic en la ceja y el ceño fruncido que se formaba en sus labios. Ya basta, dijo. Podéis discutir como niños cuando terminemos. Tsunade se giró entonces hacia Naruto. Me alegra que no le guardes rencor, Naruto-kun. Sería un verdadero idiota si lo hiciera, respondió Naruto. No sé qué habría hecho yo en su lugar. Volvió a mirar a Tsunade y a Jiraiya, quien se tocaba el chichón que le había crecido de repente en la cabeza, que ¿cómo era él? Jiraiya siseó de dolor, pero aún así le dedicó a Naruto una sonrisa orgullosa. Minato era un shinobi muy talentoso y muy fuerte, comenzó. Incluso antes de que yo lo entrenara, era considerado un prodigio. También era muy amable y casi nadie tenía nada malo que decir de él. Aunque, claro, había algunos que envidiaban su habilidad. Tanto él como tu madre se alegraron mucho al saber que estaba embarazada de ti. Siempre hablaba de las cosas que quería enseñarte para ayudarte a convertirte en un shinobi muy fuerte. Su sonrisa se transformó en una mueca triste. Murió demasiado pronto. Tsunade escuchó esto con una sonrisa, recordando a Minato cuando se convirtió en aprendiz de Jiraiya y cuántas veces tuvo que curarlo de las heridas que sufría durante el entrenamiento. Eran buenos tiempos. Me alegro, dijo Naruto en voz baja. Su rostro reflejaba emoción e incertidumbre a la vez. ¿Y mi madre? ¿Quién era y cómo era? Se llamaba Uzumaki Kusina, respondió Tsunade esta vez, pensando que era justo contarle sobre su otra madre. Y estoy bastante segura de que te pareces mucho a ella, por lo parecidos que son ustedes dos. Esto captó la atención de Naruto, quien la miró con gran interés. Siempre fue tan intrépida y testaruda, y su terquedad te dejaría en ridículo, bromeó con Naruto, quien se rascó la nuca y sonrió ampliamente. La verdad es que me sorprendió cuando me contó que ella y Minato se habían hecho novios. Eran polos opuestos. Pero se complementaban muy bien. Minato la ayudó a calmarse un poco y a ser mucho más pragmática, mientras que ella lo ayudó a ser un poco más extrovertido y a divertirse de vez en cuando en lugar de entrenar. Jiraiya se cruzó de brazos y gruñó, hablando con tono quejumbroso. Pero no querías hacerla enfadar. No puedo contar las veces que me ha dado una paliza. Pues te lo merecías, replicó Tsunade. Después de tantas veces que intentaste espiarla cada vez que iba a las aguas termales. Naruto se puso de pie de un salto, brincó y le propinó un puñetazo en la cabeza a Jiraiya. Sus ojos, de un blanco cómico, reflejaban su ira. El Sannin se agarró la cabeza con ambas manos, gimiendo de dolor. Tenía otro chichón visible en el lugar donde Naruto lo había golpeado. ¿Y eso por qué demonios te pasa, mocoso? Le gritó Jiraiya a Naruto. Estás espiando a mi madre. Gritó Naruto mientras señalaba con el dedo al sabio. Eso fue hace años. Y era investigación. Investigación. Enfatizó Jiraiya, pero nunca convenció a nadie por mucho que lo intentara. Naruto no fue la excepción. Por mi madre. Gritó Naruto indignado, te voy a dar una paliza, maldito pervertido. Jiraiya alzó el puño hacia su alumno. Inténtalo. Te faltan millones de años para poder vencerme. Antes de que pudieran reaccionar, Tsunade les estampó los puños en la cabeza, haciendo que sus rostros se estrellaran contra el suelo. Jiraiya tenía ahora 3 chichones, mientras que Naruto solo uno. El humo se elevaba lentamente de los golpes, evidenciando la velocidad y la fuerza del impacto. Silencio. Los dos. Gritó, claramente irritada. La única Sannin femenina resopló antes de cruzarse de brazos. Caramba, eso es otra cosa que heredaste de ella, Naruto-kun, su mal genio. Se calmó cuando se casó con Minato, pero ese temperamento suyo nunca desapareció. Naruto y Jiraiya se levantaron del suelo, frotándose la cabeza suavemente para aliviar el dolor. ¿Tenías que pegar tan fuerte, abuela? Preguntó el rubio de bigotes.
Ella puso los ojos en blanco ante la pregunta. Apenas te toqué, respondió Tsunade. Mientras se curaban las heridas, Tsunade suspiró y su rostro se ensombreció. Permaneció así unos segundos antes de hablar. Voy a echar de menos esto. Naruto se puso de pie y reprodujo la expresión de Tsunade. Yo también, admitió. Sus ojos se encontraron con los de ella. Parecía que intentaba hablar, pero le costaba encontrar las palabras. Por suerte, lo consiguió tras varios intentos. Aunque se trataba de una pregunta que realmente no quería formular. ¿Mencionó el consejo cuando tendría que abandonar la aldea? Tsunade asintió lentamente. Dijeron que tienes que estar fuera antes del amanecer de mañana, dijo con voz cargada de tristeza. Si no lo estás para entonces exigirán tu ejecución. ¿Tan pronto, observó Naruto. Tendré que empezar a empacar pronto entonces. Necesito irme lo más rápido posible. Jiraiya, ya recuperado, miró a Naruto con sorpresa. ¿Qué? Asintiendo, Naruto continuó. A estas alturas, el consejo ya debe haber difundido la noticia de mi exilio. Y también les habrán dicho a los aldeanos a qué hora me iré. Intentarán despedirme a su manera, aunque sea muy temprano por la mañana. No quiero darles esa oportunidad. Jiraiya y Tsunade sabían que tenía razón. Probablemente, el consejo pensó que querría pasar el mayor tiempo posible en la aldea antes de partir, así que creyeron que se quedaría hasta que se cumpliera el plazo. Y ninguno de los dos descartaba que algunos de los civiles más violentos intentaran darle un último golpe a Naruto. ¿A dónde piensas ir?, preguntó el sabio Sapo a su alumno. El rubio simplemente negó con la cabeza y se encogió de hombros, indicando que no tenía ni idea. Entonces Jiraiya decidió hacer una sugerencia. Bueno, siempre puedes intentar ir a Kumogakure. Naruto frunció el ceño, confundido. ¿Por qué allí? Sí, perdón, se disculpó Jiraiya rascándose la mejilla. Casi se me olvida decírtelo. Minato no era de Konoha. Esto dejó atónito al joven contenedor. Se mudó aquí después de que su clan, los Namikaze, fuera aniquilado por Iwagakure durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Tu padre fue el único superviviente del ataque. Kumo quería vengarse de Iwa, pero su poderío militar se había reducido considerablemente con la pérdida de su clan más importante, así que no se arriesgaron a entrar en la guerra. Hizo una pausa de unos segundos antes de continuar. Para intentar mejorar las relaciones con Kumo, Sarutobi-sensei le ofreció asilo a Minato en Konoha. El Raikage de aquel entonces aceptó, ya que no quería que el clan Namikaze desapareciera por completo. Así pues, Minato vino aquí y con el tiempo consideró Konoha su hogar. Se convirtió en un shinobi muy leal y poderoso, y finalmente llegó a ser el Hokage de la aldea. Naruto reflexionó sobre lo que acababa de oír, con expresión pensativa. Podría intentar ver si me dejan quedarme allí, dijo. Pero eso significaría tener que revelar públicamente quién es mi padre. ¿Sería buena idea hacerlo? Al final dijo Tsunade, eso depende de ti, Naruto-kun. Sin embargo, sé que si decides decirles que eres un Namikaze, harán todo lo posible por protegerte. El clan Namikaze era el más prominente en aquel entonces y era muy respetado por el poder de sus miembros. Estoy segura de que te someterían a todo tipo de entrenamiento para que pudieras defenderte de cualquier cosa. Murmuró Naruto, ¿y mi madre? No recuerdo que se mencionara al clan Uzumaki en la academia. ¿Se mudó aquí también? Los rostros de los dos Sannin se ensombrecieron. Sí, respondió Tsunade. Pero la aldea de Kushina fue destruida durante esa misma guerra. Habían sido aliados de Konoha durante mucho tiempo y eran temidos, además de respetados, por su dominio del Fuinjutsu, o técnicas de sellado. Varias aldeas enemigas unieron fuerzas para destruir Uzushigakure y a la mayor parte del clan Uzumaki. Algunos miembros sobrevivieron, pero se dispersaron por toda la nación en busca de refugio, y algunos se establecieron en Konoha. Lo siento, pero no podrán regresar a la tierra natal de los Uzumaki, ya que ya no existe. Esto entristeció profundamente a Naruto. Sus padres habían sido los últimos de su clan y ahora recaía sobre él la responsabilidad de mantener vivas ambas líneas. Anhelaba revivir tanto al clan Uzumaki como al Namikaze, pero parecía que lograr el primero llevaría muchísimo tiempo. Kumo era la mejor opción que tenía en ese momento. Con el tiempo suficiente, tal vez podría devolver al clan Uzumaki su antigua gloria. Hasta entonces, asumiría el manto de un Namikaze y se aseguraría de que el clan de su padre resurgiera. Voy a ir a Kumo, afirmó Naruto, decidido.
Le diré al Raikage quién es mi padre y haré todo lo posible por revivir el clan Namikaze. Y cuando lo consiga, el clan Uzumaki será el siguiente en regresar. ¿Así que al final vas a hacer pública la información?, preguntó Tsunade. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pues había adivinado que Naruto haría eso. Él asintió con firmeza en respuesta. Sé que dijiste que mi padre tenía enemigos, pero no voy a dejar que eso me detenga. Entrenaré con todas mis fuerzas para que quien venga después sepa que no debe meterse con el último Namikaze. Sonrió ampliamente mientras alzaba un puño decidido. Jiraiya le dedicó a su alumno una sonrisa similar y asintió con aprobación. Me alegra oírlo. Miró por encima del hombro derecho y sacó un par de pergaminos que, al parecer, llevaba en los bolsillos. Tenía sellos de almacenamiento en todos ellos, lo que le permitía guardar muchas más cosas. La cantidad no se acercaba a la capacidad de un pergamino de almacenamiento, pero aún así resultaba muy útil. Uno de los pergaminos era rojo y tenía el kanji de Uzumaki inscrito. El otro era similar, solo que de un dorado brillante y con la inscripción Namikaze. Aquí tienes, dijo Jiraiya mientras se las extendía a Naruto. Contienen todas las técnicas, métodos de entrenamiento y estilos de lucha que Minato y Kushina desarrollaron a lo largo de sus vidas. Las de Kushina contendrán mucho Fuinjutsu, y las de Minato incluirán todas las técnicas de clan que conocía. Están selladas con sangre, así que solo tú puedes abrirlas. Simplemente unta un poco de tu sangre en los kanji y listo. Naruto los tomó del sabio sapo y los apretó con fuerza. Eran de sus padres. Todo el conocimiento que habían adquirido como shinobi estaba inscrito en esos pergaminos. No sabía cuánto tiempo le llevaría, pero planeaba aprender todo lo que sus padres habían escrito en ellos. Guardó los pergaminos en sus bolsillos antes de volver a mirar a los dos Sannin. Gracias, les dijo. Por todo. Tsunade le sonrió dulcemente antes de hablar. Te vas, ¿verdad? Al verlo asentir lentamente, se arrodilló y lo abrazó con fuerza. Jiraiya le puso una mano en el hombro, ya que no era muy dado a los abrazos, al menos no a los de su mismo sexo. Unas lágrimas rodaron por las mejillas de Tsunade mientras le susurraba al oído a Naruto. Siento mucho que esto haya pasado, Naruto-kun. Pero sé que nos harás sentir orgullosos donde quiera que vayas. Lo haré, respondió Naruto, asegurándose de corresponderle el abrazo. Jiraiya apretó la mano en el hombro del rubio de bigotes. Eres un chico duro, Naruto, pero quiero que me hagas un favor. No te mueras, ¿de acuerdo? Tsunade y yo hemos perdido a demasiadas personas queridas y no quiero que tú seas una de ellas. ¿Entendido? Naruto esbozó una sonrisa dirigida al hombre de cabello plateado, mientras un rastro de lágrimas recorría sus mejillas. Entendido, dijo. ¿Me conoces, Ero Sennin? Soy demasiado terco para morir. Sé que lo eres. Jiraiya soltó una risita, negando con la cabeza. Buena suerte, chico. Te vamos a echar mucho de menos por aquí. Yo también los voy a extrañar a todos, respondió Naruto, apretando los dientes y cerrando los ojos mientras las lágrimas le caían con más fuerza. Luego rompió a llorar abiertamente, abrazando con más fuerza a Tsunade. La idea de no volver a ver jamás a sus seres queridos era demasiado para el joven rubio. Naruto echó una última mirada a la aldea que había llegado a amar y apreciar durante años. Cuando sus ojos comenzaron a brillar tras unos instantes, se obligó a apartar la vista, para que la emoción no lo abrumara de nuevo. Ya había llorado suficiente por hoy. Y aunque iba a extrañar mucho su hogar, necesitaba concentrarse en su viaje a Kumo. Antes de partir, sin embargo, quería hacer una última cosa. Metiendo la mano en uno de los bolsillos de su chaqueta, Naruto sacó la banda ninja, que sujetaba con fuerza entre sus dedos. La placa metálica reflejaba la luz de la luna, mientras que la tela azul a la que estaba sujeta se mecía suavemente con la ligera brisa que soplaba en ese momento. Tenía un gran valor sentimental para él, desde que Iruka-sensei se la regaló la noche en que se convirtió en genin. El joven rubio dobló la tela tras la placa metálica y la colocó cuidadosamente sobre el suelo empedrado que rodeaba la puerta. Se irguió y miró fijamente al frente, al largo camino que recorrería durante los próximos días. Naruto exhaló con fuerza por la nariz para reafirmar su decisión. Adiós, Konoha, dijo, y comenzó a alejarse. El sonido de sus pasos era lo único que se oía en el silencio de la noche. Naruto caminaba por el largo camino de tierra que parecía extenderse kilómetros y kilómetros mientras consultaba su mapa de la nación. Siempre era buena idea llevar un mapa por si acaso no sabías cómo llegar a algún país.
Cuando iba de misión con el equipo 7 fuera de Konoha, no necesitaban un mapa porque Kakashi-sensei siempre sabía cómo llegar a su destino. Ahora, tendría que confiar en su propia orientación, ya que estaría solo en este viaje. Según el mapa, para llegar a Kumo, tenía que atravesar dos países: Yu-no-Kuni, tierra de aguas termales, y Shimono-Kuni, tierra de hielo. Sin embargo, no se dirigía al primero todavía. El joven rubio tenía otro destino en mente en cuanto vio lo cerca que estaba de Konoha, la tierra natal de su madre, Uzushigakure no Sato. ¿Cómo no iba a querer verla? Allí residía el clan de su madre, así que era natural que quisiera ir. Además, Shimo estaba justo al lado, por lo que no añadiría mucho tiempo al viaje a Kumogakure. El camino que seguía no lo llevaría directamente a la tierra natal de los Uzumaki, así que eventualmente tendría que detenerse y adentrarse en el bosque. En el mapa había una línea punteada perpendicular que se extendía desde el camino y atravesaba la densa arboleda de Konoha hasta Uzu. Naruto supuso que era un antiguo sendero que Konoha debió haber usado para llegar a Uzu antes de su destrucción. Probablemente lo dejaron en el mapa para que los shinobi más nostálgicos pudieran rendir homenaje a sus antiguos aliados, ya que un civil no podría recorrerlo sin chakra. Y dado que llevaba viajando varias horas, debería divisar ese sendero en cualquier momento. Naruto levantó la vista del mapa y sonrió al ver lo que buscaba. Sabía que era el correcto porque había un letrero frente a una abertura muy clara entre los árboles a su derecha. Guardó el mapa en su mochila mientras se acercaba. Las palabras escritas en el letrero se volvieron mucho más fáciles de leer. A Uzushigakure no Sato, la tierra de uno de los mayores aliados de Konoha. Que sus almas descansen en paz, aunque sus vidas fueron arrebatadas en tiempos de guerra. Aproximadamente un día de viaje. Al menos sabía que hasta ahora iba por buen camino. Naruto giró los pies para quedar de frente al sendero y comenzó a concentrar chakra en sus piernas. De un solo salto, aterrizó en una de las anchas ramas de los árboles. Desde allí, notó que las ramas frente a él formaban un sendero similar al camino de tierra por el que había estado caminando, solo que la superficie era de madera. Con una sonrisa, Naruto dijo: bueno, no llegaré a ninguna parte si sigo parado. El joven rubio entonces comenzó a saltar de rama en rama mientras continuaba por el sendero. No tenía ni idea de que lo estaban siguiendo, ni desde que había abandonado la aldea. Dos personas con máscaras de cerámica sin pintar, cada una con un animal diferente, seguían a Naruto entre los árboles, sin hacer ruido al posarse. Eran ninjas de raíz que habían recibido órdenes de su líder, Danzou-sama, de eliminar al Jinchuriki del Kiri. El guerrero sabía que sería inútil intentar capturar al rubio y convertirlo en el arma perfecta que Konoha necesitaba, pues conocía la increíble fuerza de voluntad de Naruto y, además, era demasiado mayor para ser manipulado emocionalmente. Así que la única otra opción sería matarlo. Danzou jamás permitiría que otra aldea se aprovechara del destierro de Naruto e intentara acogerlo. Si Konoha no podía tener su arma, nadie más la tendría. Los dos ninjas simplemente esperaban el momento perfecto para acabar con su objetivo. Acordaron mentalmente que lo mejor sería hacerlo en Uzu. Así podrían arrojar el cuerpo al mar y asegurarse de que jamás lo encontraran. Y correrá la misma suerte que el resto de su clan. Casi un día después, Naruto había mantenido un ritmo constante y rápido casi todo el camino hacia Uzu. Su impresionante resistencia y la concentración de sus enormes reservas de chakra le permitían correr durante horas. Tuvo que hacer un par de pausas, pero no duraban mucho, ya que se recuperaba en pocos minutos y luego volvía a saltar por el sendero de ramas de los árboles. En resumen, avanzaba a muy buen ritmo. Sus ojos se iluminaron y sonrió emocionado al ver aparecer una luz, señal de que por fin había llegado a su destino. Ya casi llegaba. El rubio de bigote saltó hacia ella con un repentino impulso, atravesando los árboles y aterrizando en un terreno más bajo que la salida del sendero. Tras rebotar un par de veces, Naruto se estabilizó y contempló la imponente entrada a las ruinas de Uzushigakure no Sato. Su entusiasmo se desvaneció rápidamente al contemplar el paisaje desolador que se extendía ante él. Un enorme puente se alzaba imponente, desafiando el paso del tiempo, pues parecía intacto. La pasarela formaba 3 arcos consecutivos, separados entre sí por enormes pilares de piedra que emergían del agua que rodeaba la mayor parte de la zona. El estado del puente contrastaba enormemente con el lugar al que conducía una enorme isla circular plagada de edificios en ruinas, antaño hogares y negocios del clan Uzumaki. Estaba tan emocionado por ver dónde vivía su madre antes de llegar a Konoha, pero al verla así se sintió más bien abatido.
Naruto logró recomponerse tras sacudir la cabeza. Le habían dicho que la aldea había sido destruida, así que ya estaba preparado para ver esto. Comenzó a caminar hacia el puente para llegar a la isla, ansioso por explorar las ruinas. En cuanto puso un pie en el puente, sus ojos se abrieron de par en par y sus sentidos se agudizaron. Rápidamente saltó hacia atrás, esquivando una pequeña lluvia de shuriken que se había clavado en la pasarela, lanzada desde algún lugar cercano al camino que acababa de dejar. Se giró y se preparó para el combate, maldiciendo en voz baja al no percibir a nadie a su alrededor. Naruto tomó nota mental de que debía practicar en ese aspecto. ¿Quién anda ahí?, gritó Naruto hacia el bosque, pero solo obtuvo silencio. Sus ojos recorrían frenéticamente el área, intentando detectar cualquier señal de movimiento. El rubio de bigotes finalmente obtuvo una respuesta un instante después, pero no como esperaba. 4 losas de piedra, que los superaban en altura, surgieron del suelo a cada lado. Sin querer averiguar para qué servían, concentró rápidamente su chakra en las piernas y saltó, superando con facilidad la altura de las losas. Menos mal que lo hizo, porque fue entonces cuando todas chocaron entre sí con una fuerza tan increíble que lo habría aplastado si se hubiera quedado allí. Con regeneración rápida o no, si recibía demasiado daño a la vez, estaba perdido. Un calor repentino e intenso comenzó a extenderse por su piel y el crepitar del fuego inundó sus oídos. Al mirar hacia arriba, vio una enorme bola de fuego que se dirigía directamente hacia él. Naruto abrió mucho los ojos, presa del pánico, pues sabía que no podría esquivarla en el aire. Pensando con rapidez, realizó el sello manual de su técnica característica. Kage Bunshin no Jutsu, técnica de replicación de sombras. Gritó el rubio, y una copia suya apareció en el aire junto a él. Agarró el brazo del Naruto original y lo arrojó al suelo justo a tiempo, siendo destruido menos de un segundo después por la bola de fuego. Naruto aterrizó junto al montón de escombros, sacando un kunai de su bolsa mientras seguía intentando localizar a quienquiera que pareciera estar intentando acabar con él. Debería haber sabido que algo así pasaría, pensó, pero ¿quién demonios me persigue? Decidió actuar en lugar de seguir dándole vueltas al asunto y volvió a realizar el sello manual del Kage Bunshin no Jutsu, aumentando la cantidad de chakra para invocar muchas más copias de sí mismo que antes. Mientras hacía esto, los dos ninjas de raíz observaron cómo sus ataques fallaban a Naruto desde su posición en una de las grandes ramas de un árbol en el bosque. El subordinado de los dos, que llevaba una máscara de gorrión, fue el primero en hablar. Su velocidad y tiempo de reacción son mejores de lo que pensaba, dijo. El líder enmascarado asintió en respuesta. En efecto. Entonces se percató de lo que hacía Naruto. Fue entonces cuando un ejército de clones apareció en una nube de humo, rodeando rápidamente la entrada a Uzu. Le impresionó la cantidad de clones del rubio. Danzou-sama mencionó su afición por el Kage Bunshin, pero desconocía cuántos podía invocar a la vez. No importará, dijo Sparrow mientras formaba el sello de la serpiente con las manos. Están todos juntos, así que no debería ser difícil atraparlo. Toton Tsuchikai. Elemento tierra, corredor de tierra. Naruto pudo percibir una fluctuación de chakra proveniente de un punto minúsculo en el bosque. Antes de que pudiera ordenar a sus clones que se dirigieran hacia allí, la tierra retumbó a su alrededor. En menos de un segundo, el temblor se elevó en el aire, rodeándolo a él y a un gran grupo de clones con su amplia circunferencia. Ahora estaban atrapados en una caverna, cuyas paredes, de 1 o 2 pisos de altura, se alzaban imponentes sobre ellos. Por casualidad, había una abertura en la parte superior, lo suficientemente grande como para que cupiera una persona. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera pensar en usar su chakra para escalar las paredes y escapar, oyó el sonido familiar de sus clones siendo destruidos en el exterior de la caverna. Una sombra apareció en la entrada, haciendo que el rubio de bigotes alzara la vista. Vio a una persona vestida con un atuendo similar al de los Anbu y con una máscara de lobo que le cubría el rostro. Sus manos realizaban una rápida serie de sellos antes de detenerse en el del tigre. En la zona de su máscara donde debería estar su boca, una pequeña sección se deslizó hacia un lado, creando una abertura que dejaba ver sus labios. Apenas Naruto se percató de esto, el enmascarado abrió la boca de par en par tras gritar su técnica. Katon Gekaki no Jutsu, elemento fuego, gran bola de fuego. Una enorme esfera de fuego salió disparada de su boca y se dirigió directamente hacia Naruto y sus clones. Las paredes de tierra quedaron envueltas por el jutsu, convirtiendo la caverna en un horno.
Cualquier clon cercano a las llamas fue destruido al instante. El pánico lo invadió mientras buscaba una salida. Si no lo lograba moriría quemado vivo. Konoha, sala de reuniones del Consejo de Ancianos. Danzou miró por la ventana de la habitación, observando a los numerosos aldeanos que celebraban con júbilo. Desde que supieron que el contenedor del Kyuubi había salido completamente de la aldea, habían estado festejando como si fuera una gran fiesta. Habiendo presenciado el odio que sentían desde hacía tiempo por el chico, sabía que habían estado esperando este día durante siglos. Se giró para encontrarse con la mirada de las otras dos personas en la habitación, Koharu y Omura. Se conocían desde hacía años, pues habían participado juntos en numerosas misiones durante su época de shinobi. Su confianza en ellas era limitada, pero suficiente para pedirles ayuda con su plan. Durante años, había despreciado la forma en que se administraba la aldea. Había esperado que la situación hubiera cambiado algo tras la muerte de Hiruzen durante los exámenes Chunin, pero parecía que Tsunade, quien fuera su alumna, iba a ser la misma clase de líder. Por eso planeaba deshacerse de ella, igual que intentó hacer con Hiruzen tantos años atrás. Esta vez, sin embargo, no lo atraparían. Hiruzen, imprudentemente, lo había perdonado en lugar de ejecutarlo por traición, como debió haber hecho. Una vez Hokage, no sería tan indulgente. Y todo parecía indicar que pronto lograría su objetivo de alcanzar ese título. Después de todo, la primera fase del plan, que consistía en deshacerse del contenedor del Kyuubi, había salido a pedir de boca. Solo tenía que usar el Sharingan que se había trasplantado al ojo derecho para convencer al daimyo. Dado que su anterior portador era Uchiha Shisui, aclamado como el usuario de Genjutsu más avanzado de su clan, para él fue pan comido. Ahora, deberían poder seguir adelante sin que el contenedor del Kyuubi causara ningún problema. ¿Qué hay que hacer ahora, Danzou?, preguntó Omura, la mujer de las gafas. No pasaremos a la siguiente etapa hasta que tenga la confirmación de la muerte del Jinchuriki, respondió el halcón guerrero. Un ceño fruncido apareció en el rostro arrugado de la única mujer en la habitación. ¿Estás segura de que teníamos que deshacernos de él?, preguntó Koharu. Puede que no sea un shinobi muy talentoso, pero los poderes que le otorgó el Kyuubi lo convierten en un recurso invaluable para la aldea. Danzou asintió, pero tenía un motivo para deshacerse de Naruto. El chico ha demostrado ser muy tenaz y a la larga solo nos causaría problemas, respondió. Para cuando el Kyuubi se regenere tras su muerte, me aseguraré de que tengamos un candidato adecuado para ser su contenedor. Konoha tendrá entonces el arma que siempre debió tener y ninguna otra aldea podrá disputar nuestro poder. ¿Cuál es exactamente la siguiente fase del plan?, preguntó Omura frunciendo el ceño. No nos lo has explicado todo, a pesar de que hemos accedido de todo corazón a seguirte. El guerrero con el halcón vendado asintió, reconociéndolo. Así es, dijo. Pero solo iré revelando el plan por etapas. Estamos cometiendo traición contra la dictadura del actual Hokage. La posibilidad de que se vea comprometido disminuye considerablemente si lo mantengo así. Koharu y Omura reflexionaron sobre esto unos instantes antes de asentir. Omura se acercó a uno de los sofás de la habitación y se sentó para acomodarse. Supongo que entonces tendremos que esperar, dijo antes de fruncir el ceño a Danzou. ¿Estás seguro de que será tan fácil matar a Uzumaki? Su tenacidad es precisamente la clave de muchas de sus victorias. Como con Iganji y el Jinchuriki de Suna, Gaara. Danzou hizo un gesto de desdén con la mano, dudando que el chico siguiera con vida mucho tiempo. Los ninjas que envié son muy capaces. Con sus habilidades, no tendrá ninguna oportunidad contra ellos. De esto puedo estar seguro. Entrada de Uzushigakure. Wolf observó cómo las llamas de su jutsu brotaban de la abertura de la caverna subterránea como un geyser, mientras la pequeña sección de su máscara que se había abierto para usar su técnica se cerraba de golpe. Le recordó a un volcán en erupción, solo que no era lava lo que salía de un cráter. Era un flujo constante de fuego creado por uno de sus jutsus. Y aunque ese flujo estaba a escasos centímetros de él, el calor no le molestaba, ya que se había acostumbrado a esas temperaturas. Al fin y al cabo, llevaba años usando el jutsu Katon. Finalmente, las llamas cesaron, así que aprovechó para asomarse a la caverna y ver qué había sido de su objetivo. Había mucho humo en su interior, probablemente proveniente de la destrucción de todos los clones de Naruto y de la bola de fuego que le había lanzado al rubio. El humo envolvía a la caverna como una bruma espesa que dificultaba un poco su visibilidad.
Concentró chakra en sus ojos para agudizar ligeramente la vista y continuó su búsqueda. El ninja enmascarado solo alcanzaba a ver las paredes carbonizadas y ennegrecidas de tierra que formaban la caverna. Su objetivo no estaba a la vista. Tras buscar un poco más, vio un enorme agujero en la pared, al otro lado del sendero del bosque. Se quedó perplejo al verlo, preguntándose cómo Naruto había logrado entrar. No tenía tiempo para pensar en ello, pues debía agacharse de inmediato para esquivar una patada brutal dirigida a su cabeza. Esperó a que la pierna del rubio pasara por encima de su cabeza antes de reaccionar. En cuanto lo hizo, giró sobre sí mismo, sin moverse de su posición agachada, y extendió una mano, agarrando con fuerza el tobillo de Naruto. Preparado para esta posibilidad, Naruto intentó escapar tomando el kunai que empuñaba y usándolo para atacar la mano que el shinobi enmascarado tenía en su tobillo. El filo del kunai no alcanzó su objetivo, pues Wolf lo detuvo sujetándolo por la muñeca con la mano libre. La fuerza del agarre hizo que el rubio se estremeciera levemente. Te tengo, le dijo el lobo. No sé cómo escapaste, pero eres demasiado lento para poder realizar un ataque por sorpresa como es debido. Ya veremos. Naruto sonrió ampliamente justo antes de desaparecer en una nube de humo, revelando que era un clon. Wolf no se movió ni un ápice cuando Naruto y otro clon aparecieron en el aire a su izquierda y derecha, cada uno con un Rasengan en mano, listos para atacar a su enemigo por ambos lados. Con un fuerte grito de guerra, extendieron los brazos para cortar la distancia aún más rápido. Aún así, el hombre enmascarado no se movió ni intentó contrarrestar a los dos rubios. Porque no lo necesitaba. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al ver cómo su clon era destruido tan rápido que no tuvo tiempo de asimilarlo, pues fue entonces cuando Sparrow se materializó sobre su cabeza. La pierna del subordinado enmascarado se alzó, preparándose para aplastar el contenedor del Kyuubi. Naruto apenas pudo girar la cabeza y ver a otro ninja intentando matarlo antes de gritar de dolor al sentir el impacto de un pie en su rostro, con una fuerza tan brutal que lo lanzó por los aires. Su cuerpo rebotó contra la pared exterior del jutsu de tierra y cayó de espaldas contra el suelo con fuerza. Sin aliento, Naruto no pudo reaccionar a tiempo al siguiente ataque de sus enemigos. Solo sentía un dolor punzante en el pecho. Al mirar hacia abajo, jadeó al ver la hoja de lo que parecía ser un tanto clavada en él. La hoja era lo suficientemente larga y, al parecer, tenía la fuerza suficiente para atravesar su cuerpo y clavarse en el suelo, inmovilizándolo. Naruto pudo ver entonces que las manos del ninja enmascarado seguían presionando firmemente para asegurarse de que el tanto permaneciera en su sitio. Has durado mucho más de lo que calculaba, dijo Wolf, mirando al rubio a través de su máscara. Aunque debo reconocer que lograste escapar del jutsu de tierra de mi compañero. Seguramente con esa técnica esférica con la que intentaste golpearme hace un momento, ¿verdad? Negó con la cabeza. El error que cometiste y que ahora te costará la vida fue intentar atacarme tú mismo, probablemente porque el daño de ese jutsu aumenta cuando lo realizas tú y no el clon. Naruto apretó los dientes y tosió. Una pequeña mancha de sangre cayó sobre su chaqueta. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. No es asunto tuyo, respondió Sparrow. No importaría aunque te lo dijéramos, ya que dejarás de estar vivo en los próximos minutos. Formó el sello del ave con las manos antes de gritar el conjuro de su jutsu. Dotondori S. Elemento tierra, lanzas de flujo de tierra. El grito desgarrador de Naruto resonó en el aire cuando su cuerpo fue atravesado por múltiples estacas de tierra que surgieron del suelo bajo él. Un dolor absolutamente insoportable era lo único que sentía en ese momento. Una estaca le atravesaba cada extremidad, dañando las principales zonas de movimiento. La sangre comenzó a acumularse a su alrededor, tiñendo el suelo y su mono. Mientras tanto, se preguntó por qué no lo habían matado con esa técnica. Eran perfectamente capaces de hacerlo en cualquier momento y ahora no podría detenerlos. Supuso que tal vez intentaban hacerlo sufrir, haciéndole experimentar el inmenso dolor de tener brazos y piernas inutilizados. Incluso si lograba extraerse esas estacas, no podría moverse durante un tiempo indefinido, ya que su factor de curación tenía un límite. Dada la situación, tendría que recurrir al chakra del Kyuubi. Era su última oportunidad. Esperaba poder controlarse como cuando luchó contra Sasuke, y no como cuando se dejó llevar por la ira durante su batalla contra Aku, obsesionado con matar al usuario del elemento hielo Yoton. Por desgracia, los dos ninjas de raíz sabían a quién se enfrentaban y que aún no había intentado invocar el chakra del zorro demonio.
Así que, antes de que Naruto pudiera usarlo, Lobo desenvainó su tanto. Apenas un segundo después, otra afilada estaca de tierra atravesó el pecho del rubio bigotudo. Naruto ni siquiera pudo gritar mientras la sangre le brotaba de la boca, perdiendo la consciencia por el inmenso daño y el dolor que sufría. No pensó mientras sus párpados comenzaban a cerrarse lentamente. Así no. Yo tengo que no pudo terminar la frase cuando perdió el conocimiento. Al ver que su cuerpo se debilitaba, Sparrow detuvo el flujo de chakra que canalizaba en su jutsu. Las púas se retrajeron hacia el suelo, dejando profundos agujeros en el cuerpo de Naruto en las zonas donde lo habían golpeado. Se acercó al rubio y se arrodilló, colocando el índice y el dedo medio sobre su cuello. Sigue vivo. Impresionante. Recógelo, ordenó Wolf, volviéndose hacia el puente que conducía a Uzu. Íbamos a tirar su cuerpo al agua de todos modos. Los remolinos de esta zona nos ahorrarán tiempo y energía al deshacernos de él. El subordinado obedeció y caminaron por el puente hasta llegar al centro. Sin perder un instante, Sparrow arrojó a Naruto al mar. Pronto quedó atrapado en una de las poderosas corrientes de los remolinos que se desataban en el agua, arrastrando su cuerpo inerte y aparentemente sin vida. Naruto siguió lentamente la rotación del mortal vórtice en espiral hasta que finalmente llegó al centro y fue sumergido. No hay forma de que sobreviva a eso, le dijo Sparrow a su comandante. Los remolinos de Uzunokuni eran famosos por detener cualquier ataque naval contra su país debido a su ferocidad y letalidad. No hay tiempo para lecciones de historia, respondió el lobo. Tenemos que volver con Danzou-sama e informarle sobre el destino del chico. Ambos formaron un medio sello de tigre y comenzaron a concentrar su chakra para usar Shun sin parpadeo corporal y desaparecer de la zona. Antes de que pudieran ejecutar el jutsu, un destello rojo y blanco los detuvo, impactando con fuerza. Los dos shinobi de raíz salieron despedidos hacia atrás, y la fuerza y velocidad del impacto les impidieron recuperarse en el aire. Cayeron entonces sobre la plataforma central formada por uno de los pilares de piedra que conectaban los arcos del puente, quedando sus cuerpos uno junto al otro. Quienquiera que hubiera sorprendido a los dos ninjas de raíz no les dio tregua, colocándoles un kunai justo contra el cuello para que no pudieran escapar. Una vez que recuperaron la consciencia, Lobo y Gorrión vieron a su atacante, abriendo los ojos de par en par tras sus máscaras. Jiraiya los miró con una presencia intimidante. ¿Dónde está Naruto?, preguntó con un tono que no admitía tonterías ni engaños. No les gustaría que no le dieran una buena respuesta. Sin mediar palabra, Lobo y Gorrión intercambiaron una mirada a través de los agujeros de sus máscaras. Luego volvieron a mirar fijamente a los Sannin, con una expresión grave pero resuelta en sus rostros, aunque nadie lo notaría por razones obvias. Jiraiya no pudo detenerlos cuando alzaron las manos sobre el pecho y formaron el sello del carnero. En cuanto el sello se formó, Lobo y Gorrión se consumieron en llamas, muriendo al instante. ¡Mierda!, maldijo Jiraiya mientras saltaba hacia atrás para ponerse a salvo. Debería haber sabido que tendrían algún tipo de técnica suicida preparada en caso de que los atraparan. Aunque nunca había visto una como esa. En realidad, daba igual. Ahora estaba frustrado por no haber podido sacarles ninguna respuesta. El Sannin Sapo tenía un mal presentimiento sobre dejar a Naruto viajar solo. Así que, unas horas después de que él y Tsunade le contaran sobre su exilio, fue al apartamento del rubio para acompañarlo. De esa forma, al menos podría asegurarse de que llegara a Kumo sano y salvo. Desafortunadamente, al llegar al apartamento de Naruto, descubrió que el rubio ya se había marchado. Preocupado, salió inmediatamente de la aldea para intentar alcanzar a su alumno. Casi había pasado de largo el sendero hacia Uzu cuando notó unas huellas en el suelo frente al letrero. Estaban marcadas profundamente en la tierra, lo que le indicó que alguien debía haber usado chakra para impulsarse en un salto. Al instante, supo que pertenecían a Naruto, pues era uno de los pocos que comprendía cómo pensaba el chico. Seguramente, en cuanto vio el sendero, quiso ver el lugar de nacimiento de Kushina. Jiraiya corrió lo más rápido que pudo para llegar hasta Naruto y asegurarse de que estuviera bien. Pero parece que llegó demasiado tarde. Los dos shinobi que identificó como ninjas de raíz habían llegado primero hasta el rubio. Y por lo que parecía, la situación no pintaba bien. Estaba seguro de haber sentido el chakra de Naruto hacía apenas unos segundos, pero luego simplemente desapareció. El Sannin de cabello plateado se acercó a una de las barandillas para tener una mejor vista del mar bajo el puente. Era muy posible que lo hubieran arrojado al agua.
Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, ya que no había rastro del Hinchriki de bigotes. Jiraiya apretó un puño y lo estrelló contra la barandilla. «¡Maldita sea!», exclamó antes de que sus hombros se relajaran y un ceño fruncido se dibujara en su rostro. Lo único que podía hacer en ese momento era esperar que Naruto siguiera con vida y llegara a Kumo. Naruto. Unos días después, en la costa de Kumogakure, Samui empezaba a cansarse de las misiones que la obligaban a vigilar una sección de la frontera. Preferiría cualquier otro tipo de misión, pero eso implicaría quejarse ante el Raikage. Y ella nunca había sido de esas personas. Simplemente, no estaba bien. Aunque, claro, siempre hay una primera vez. En ese momento, caminaba por la costa de Kumogakure. Una agradable brisa le acariciaba la piel, haciendo que su flequillo, que le llegaba a los hombros, se meciera al compás. Con cada inhalación, el olor a agua salada le inundaba la nariz. Provenía del inmenso mar que se extendía ante ella. Deseaba poder quitarse las botas altas y sentir la arena fría y suave bajo sus pies. Por desgracia, estaba en una misión y no era de las que eludían su deber. Tras avanzar unos metros por la orilla arenosa, percibió un olor extraño en el aire. Era un olor demasiado familiar: sangre. Con el rabillo del ojo, divisó un reguero de sangre en el agua. Desenvainó su tanto y siguió el rastro del líquido angustioso, por si acaso se tratara de una trampa. La kunoichi rubia pronto descubrió el origen de la sangre. Sus ojos azules divisaron la figura de un adolescente rubio con un mono naranja hecho jirones. Guardó su tanto y se acercó a él. Al colocar 2 dedos en su cuello, se asombró al encontrarle pulso. Seguía vivo. Samui se sorprendió, pues su cuerpo parecía haber sido triturado. El chico estaba en muy mal estado. Al examinarlo más de cerca, sus ojos se abrieron ligeramente al ver cómo los agujeros y el resto de su cuerpo se cerraban gradualmente, regenerándose ante sus ojos los músculos y tejidos de sus brazos, piernas y torso. Esa debe haber sido la forma en que había sobrevivido tanto tiempo, dado que la sangre a su alrededor parecía tener al menos un par de días de antigüedad por el olor particularmente metálico y seco que desprendía. «Tengo que llevarte a un lugar seguro para que te recuperes», dijo Samui al rubio inconsciente en la arena, aunque sabía que no respondería. «No estaría bien que te dejara aquí».